Muy bien, ahora haría falta ver esa respuesta ante los patógenos que tiene el hospedador, que es lo que todos esos mecanismos están agrupados en la ciencia que se llama inmunología, ¿sí? Esas respuestas inmunológicas, ¿ve? O esa respuesta de ese individuo a defenderse pueden llamarse respuestas inespecíficas o innatas y respuestas específicas. Entonces, la respuesta inespecífica o innata tiene unas características que serían las siguientes y las vamos a ir comparando con la respuesta inmunitaria específica. Por ejemplo, la innata, o sea, el individuo nace con esa capacidad de defenderse, es constitutiva porque nace con ella, siempre está allí. Y es una respuesta con un nivel basal. Se mantienen los niveles. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una hematología completa, cuando nos dan los valores de la fórmula blanca, que son los leucocitos o células blancas, en esa fórmula leucocitaria, en esa hematología, ¿qué datos me dan? Bueno, cuántos linfocitos tiene el paciente, cuáles son sus niveles, cuáles son los neutrófilos, cuántos basófilos, cuántos eosinófilos, o sea, toda la fórmula blanca de defensa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un nivel basal, tiene que haber un nivel propio por especie animal, que nosotros nos guiamos y decimos, no, mira, está aumentados los linfocitos. Oye, ¿qué pasa acá? Que hay una linfocitosis, están aumentados los linfocitos, porque sabemos que hay un nivel basal. Entonces, todas las células que participan en la respuesta inmunológica tienen un nivel basal. Entonces, esas células formarán parte de esa respuesta innata. ¿Estamos claros? Y cuando esos linfocitos actúan, cuando esos monocitos o macrófagos, que son también células blancas para la fagocitosis, actúan y mueren, la médula tiene que reemplazarlas y tiene que mantener en el sistema metabólico, tiene que mantener un nivel basal, ¿ok? Entonces, eso está asociado a la respuesta innata. ¿Estamos claros? Si lo comparamos con la respuesta específica, que es inducida, requiere la presencia del microorganismo para ser fabricada. ¿Por qué? Porque esta respuesta específica es dirigida contra el microorganismo que la está propiciando. Ya más adelante van a entender un poco más. Si vamos al segundo punto de características, la respuesta inespecífica es general. Claro, general, no específica, ya que está dirigida hacia cualquier patógeno, mientras que la específica ya es una respuesta determinada contra un patógeno o especies o cepas patógenas específicas, valga la redundancia. La respuesta innata o inespecífica es importante porque como ella mantiene un nivel basal, es para que se conserve la salud del hospedador siempre, mientras que la específica es responsable de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque es una respuesta que se fabrica especial para un patógeno y queda una memoria que la hace responsable en próximos ataques a que ese individuo se pueda defender. Y eso es la respuesta inmunológica específica. ¿Qué pasa con la respuesta inespecífica? En el último ítem que ven en el cuadro dice, no se modifica tras exposición repetida a un determinado patógeno. Claro, tiene un nivel basal siempre. Ahora, en la respuesta específica, como hay una memoria que se formó, la intensidad de la respuesta va a verse aumentada a medida que hay un mayor número de exposiciones en ese paciente. ¿Ves? Se va a ver aumentada. Primero es mucho más rápida porque ya hay una memoria y va a verse mucho más concentrada
a medida que hay una mayor exposición contra ese patógeno específico. Entonces ahí yo les dejo un cuadro en donde se establecen las diferencias entre una respuesta inespecífica del hospedador o innata y la respuesta específica. Es indispensable que yo les haga el siguiente comentario. Vamos a imaginarnos en este momento que estoy consumiéndome una sopa que estaba en la nevera de hace varios días, en donde lo más seguro pues que por los problemas eléctricos no tuvo la conservación a una temperatura adecuada. Esa temperatura inadecuada hizo que proliferara patógenos, empezaran a producir ciertas exotoxinas, y cuando yo calenté esa sopa, ¿sí? La calenté, no la herví, o sea, no se murieron los microorganismos, la consumí, y ahí iba carga de Escherichia coli. Y entonces esa Escherichia coli, ella pues me causó a nivel de intestino delgado una colonización, porque falló mi microbiota, porque no hubo anticuerpos que neutralizaran ese patógeno para que no se fijara en mis vellosidades, y ella empezó a actuar. Todos los mecanismos de defensa antes de que esa bacteria sea fagocitada atienden a una respuesta innata. ¿Por qué? Porque todos los individuos van a reaccionar de la misma manera. ¿Cuál va a ser la misma manera? Bueno, primero, las exotoxinas que está produciendo va a alterar el equilibrio iónico de las células intestinales, los enterocitos. Va a haber un aumento en la salida de agua, quiere decir que hay un aumento de agua en las heces, que es lo que conjuntamente con el aumento del peristaltismo, que son los movimientos de avance del intestino para que salga eso vía colon, heces, ¿verdad? Bueno, ese mecanismo de rechazo de lo que está allí lo vamos a tener todo. Las células mucosas, el moco que desprende para abrigar o envolver todo ese patógeno y lo que está ocurriendo ahí, es un mecanismo que lo tenemos todo. Los anticuerpos que están allí de tipo inmunoglobulina G, de tipo inmunoglobulina M, los anticuerpos que hay en la mucosa de tipo inmunoglobulina A, eso los tenemos todos. O sea, eso es respuesta innata. ¿Ves? La neutralización de esos anticuerpos a ese patógeno es una respuesta innata. Pero un anticuerpo, por ejemplo, esta inmunoglobulina A, que está en abundancia en las mucosas, va a neutralizar a estos microorganismos. Eso lo tenemos todos. Eso forma parte de la respuesta innata. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya todo eso se escapa de las manos del hospedador y ya entra en funciones el macrófago, ¿verdad? El fagocito que va a incorporar en su interior a esta bacteria y la va a desmenuzar, la va a particular en diferentes antígenos que conforman esa bacteria, y esos componentes antigénicos que tiene la bacteria los va a mostrar ese macrófago en su superficie. Cada partícula antigénica, eso es la respuesta específica, porque allí vendrán a ser reconocidos cada uno de esos antígenos por las células linfocitarias para que se desarrolle la respuesta inmunitaria específica. ¿Estamos claros? Por eso es que, una bacteria, por eso estudiamos la estructura de la bacteria. ¿Qué estructura tenía la bacteria? Bueno, la bacteria tenía fimbrias. ¿Qué son las fimbrias? A esos pelos que rodean a toda la bacteria, numerosos, fimbrias o pilis, que a través de ellos se adhieren y están constituidos por una proteína A. Y esa proteína A es antigénica, o sea, es un antígeno que propicia una respuesta inmunológica, o sea, que anticuerpos neutralicen esas fimbrias para que no se fijen a las vellosidades intestinales.
Entonces, si yo agarro esa proteína fímbrica o proteína A y se la quito como que si fuese parte de un pétalo de la bacteria y la muestro en la superficie de ese macrófago, va a venir un anticuerpo específico a reconocer a ese pétalo, que en este caso se llama proteína A. Ahí empieza a ser reconocido un anticuerpo específico. Ahí entra la respuesta inmunológica específica. Y así cada porción antigénica de esa bacteria va a ser expuesta en la superficie de ese macrófago. Pongamos el ejemplo de la cadena O en la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas. Recuerden que la cadena O forma parte de esa porción, o es una porción de esa estructura de las gram negativas, que si dentro del macrófago se particula a esa bacteria y una porción es el antígeno O o cadena O, la va a exponer en su superficie como una banderilla, como un pétalo de esa rosa, y van a venir células que se van a encargar de reconocer a ese antígeno específico, y ahí habrá una respuesta específica contra ese antígeno específico. Entonces, todo lo que esté antes de la fagocitosis obedece a la respuesta inespecífica o innata que tenemos todos los individuos para rechazar cualquier tipo de patógeno, ¿ok? Mientras que la específica entra en acción una vez que es fagocitado el patógeno, es particulado dentro del macrófago y expresado en su superficie tipo banderilla. ¿Para qué? Para que cada antígeno pueda ser reconocido por células que reconocen estos antígenos específicos. Entonces eso es un poco de lo que nosotros debemos tener claro de lo que es la inmunidad natural o innata y la inmunidad específica. Entonces, haciendo un poco más de observación en la inmunidad natural, que es la no específica, ahí vemos un par de células. Vean, la que tiene la M es el macrófago, la que tiene la NK es una célula y se llama natural killer o asesina natural. Ven una IF que es un interferón. Entonces la inmunidad natural es la primera barrera no específica, es la primera barrera de defensa del organismo. Y los principales mediadores de esa respuesta inmune natural van a ser ¿quiénes? Van a participar las células natural killer, van a participar las células macrofágicas, ¿sí? Y el interferón, ahorita muy nombrado porque es la tecnología que han desarrollado los cubanos para propiciar la respuesta inmunológica en contra del coronavirus. Muy bien, entonces está mediado por células fagocíticas, células de citotoxicidad llamadas natural killer, las asesinas naturales. Cito es de célula, toxicidad es porque van a dañar, romper las membranas celulares, ¿ok? A eso se refiere natural killer. Esa inmunidad natural, recordemos que es todos los eventos antes de que el macrófago incorpore el patógeno en su interior, lo particule y lo exprese en su superficie. Ahora, la inmunidad adquirida o específica, vemos que están los antígenos con la letra AG. La inmunidad adquirida se induce como una respuesta a un antígeno específico tras la colaboración de la célula fagocitaria. Ahí vemos el macrófago. El macrófago va a incorporar en su interior al antígeno
en forma general vamos a llamar la bacteria como un gran antígeno, pero dentro del macrófago se particula en sus diferentes componentes antigénicos y una vez que lo particula lo expresa en su superficie y allí pues van a venir a colaborar las células T, que son los linfocitos T, y los linfocitos B. Se van a producir inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B y se van a producir una serie de sustancias llamadas linfocinas o interleuquinas, que es la abreviación que tienen ahí IL. Se llama interleuquinas o interleucinas, llamadas también linfocinas. Las inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B, mientras que las linfocinas son sustancias que son producidas tanto por los linfocitos B, por los linfocitos T, por los macrófagos, o sea, por las diferentes células que participan en el sistema inmunológico. ¿Qué denominar antígeno? Bueno, antígeno es toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune en ese hospedador. ¿Ok? Eso es antígeno. Epítopos o determinantes antigénicos es la parte más pequeña de ese gran antígeno, capaz de inducir y ser reconocido por un clon linfocitario. Cada célula inmune reconoce un epítopo. Los antígenos son siempre extraños al organismo. La única manera que un antígeno no sea extraño a ese organismo o que no sea reconocido como extraño es que el individuo esté padeciendo de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa auto? O sea, él mismo desarrolla inmunidad contra su sistema normal, contra células, contra ADN, contra proteínas normales, contra proteínas propias del organismo. Bueno, el individuo empieza a desarrollar un sistema de rechazo. Eso se llama enfermedad autoinmune. Eso no es lo común. Lo común es que ese hospedador rechace lo impropio, rechace lo ajeno. ¿Ok? Por eso que se denominará antígeno todo aquello que es capaz de propiciar ese rechazo inmunológico. Ahora, ¿qué podemos llamar ese gran antígeno, ese antígeno o esa molécula capaz de producir esa respuesta inmunológica? Bueno, una bacteria, pero esa bacteria, como ya les expliqué, está constituida por una estructura y muchas de esas estructuras aisladas funcionan como pequeñas porciones antigénicas. A eso se le llama epítopos o determinantes antigénicos. Bien, lo que hablaba ahorita, esa proteína A de la fimbria es un epítopo. ¿Ves? Esa porción, esa cadena O, es un determinante antigénico. La porción flagelar, que también es capaz de inducir una respuesta inmunológica, porque es algo extraño, es una proteína flagelar, proteína H, que no es propia del individuo hospedador. Cónchale, se tendrá que fabricar un anticuerpo contra ese determinante antigénico. Entonces, que quede claro que un epítopo o determinante antigénico es la parte más pequeña de ese antígeno, pero que es capaz de inducir una respuesta por un clon linfocitario. Que la única manera que no ocurra eso es que el individuo esté padeciendo de una enfermedad autoinmune. ¿Qué son los epítopos? Entonces vean cómo, ahí les muestro que el ejemplo de las bacterias. ¿Ves? Partículas extrañas como bacterias constituyen una combinación compleja de proteínas, glucoproteínas. Bueno, vean la cápsula, pues. La cápsula es algo constituido por proteína, por polisacáridos, y es extraño al individuo. Quiere decir que se pueden formar anticuerpos contra esos determinantes antigénicos. Entonces, esa combinación compleja de proteínas, glucoproteínas, polisacáridos, lipopolisacáridos, lípidos y nucleoproteínas de esa bacteria es lo que van a propiciar una respuesta inmunológica. Esa inmunoreacción contra dichas partículas es una combinación de múltiples respuestas inmunitarias simultáneas contra cada una de las moléculas extrañas, pero cada clon de linfocitos se encargará de cada determinante antigénico.
Las proteínas que se desprendan de esa particularización de esa bacteria van a ser los mejores antígenos porque ellos tienen mayor peso molecular. Por eso se denominan partículas o antígenos inmunogénicamente activos, o sea, son más inmunógenos que cualquier otra molécula liposacarídica, por ejemplo, que tiene un menor peso molecular. ¿Qué es un apteno? Bueno, moléculas pequeñas que no van a ser capaces de ellas por sí solas de inducir una inmunoreacción. Son moléculas pequeñas como las de los fármacos u hormonas con peso molecular menor a 1000 Dalton, demasiado pequeñas para ser procesadas y presentadas al sistema inmunitario. O sea que no son inmunógenas. Pero ¿qué pasa con esos aptenos? Esas moléculas pequeñas. Ellas pueden unirse químicamente a una molécula proteica grande y formar entonces un epítopo o un determinante antigénico, que es lo que acabamos de explicar, que esa porción antigénica sí es capaz de generar una inmunoreacción. Muchas alergias o fármacos se deben a que estos se unen a proteínas normales y actúan como aptenos. Por ejemplo, la penicilina, ella por sí sola, al ser degradada, se forma un grupo peniciloilo, que no es inmunogénicamente, no produce una reacción en ese hospedador. Pero al unirse ese grupo a proteínas séricas, o sea, del suero sanguíneo de ese hospedador, a proteínas séricas como la albúmina, esa proteína al unirse a ese grupo peniciloilo, forman un complejo capaz de inducir una respuesta inmunológica de conformación de anticuerpos que constituyen una reacción alérgica. Por eso es que muchos pacientes son alérgicos a la penicilina natural. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Muy bien, hemos hablado entonces de los antígenos. Antígenos como tal, los epítopos o determinantes antigénicos y los aptenos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es los anticuerpos. ¿De dónde salen los anticuerpos? Si el antígeno es lo foráneo, lo ajeno a ese hospedador, ¿qué van a hacer los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos es lo producido por ese hospedador. Esos anticuerpos se les llama inmunoglobulinas. Son proteínas. Las inmunoglobulinas no son células, son proteínas producidas por una célula, que son los linfocitos B. Ahora, estas inmunoglobulinas van a encargarse de neutralizar a los antígenos. Por ejemplo, imagínense un policía que tiene unas esposas. ¿Qué hace el policía que viene y encuentra al delincuente? Y él anda a pie. Ese policía agarra al delincuente, lo somete, ¿verdad? Y le pone las esposas y lo neutraliza para que él no pueda hacer nada. Eso lo hace el anticuerpo. El anticuerpo es el policía. Va a neutralizar al antígeno, que es el malo. ¿Bien? Pero ese policía o ese anticuerpo va a propiciar que venga una célula a fagocitar eso que él tiene detenido allí o neutralizado. O sea, es como que da un silbato, llega el vehículo de la policía, que es el macrófago, ¿sí? Y entonces lo meten en el vehículo, en la patrulla, y allí adentro, fíjense ustedes, ese antígeno o ese delincuente va a ser procesado. Vean cómo va a ser particulado y por las ventanitas de la patrulla, que es el macrófago, van a mostrarle los diferentes componentes antigénicos, cómo está constituido ese patógeno o ese delincuente. Le quita la gorra, ¡pum!, y la muestra en la ventanilla. Le quita la franela y lo muestra por la ventanilla. Le quita el pantalón y lo muestra por la otra ventanilla.
le quita los interiores, la muestra por otra, y allí van a llegar, ¿ok?, células que van a reconocer cada uno de esos determinantes antigénicos, ¿sí? Y eso es lo que se constituye en una respuesta inmunológica específica. ¿Qué era lo inespecífico? Bueno, el policía es lo inespecífico, vino un patógeno, cualquier otro, ese delincuente, lo detuvo el policía, ¿ve? Lo neutralizó y lo metió para la patrulla. Dentro de la patrulla, su particularización y presentación a través de la ventanilla, ya eso representa la respuesta específica. Entonces, ¿qué pasa con estos anticuerpos que neutralizan? ¿De dónde vienen ellos? De una célula precursora, ¿sí? Ustedes en histología deben haber esto, las células, el stem cell, las células madre, ¿sí? Hay células totipotenciales, células pluripotenciales. ¿Cómo es el desarrollo de esas células hasta convertirse en un linfoblasto, en un linfocito B, y el linfocito B madurar a una célula plasmática capaz de producir y expresar en su superficie una proteína llamada anticuerpo, que vean que se parece como que si tuviera unos imanes, ¿verdad? Y con esos imancitos o esos bracitos va a neutralizar al patógeno. Ahora, ¿qué va a hacer si ya usted sabe que es un antígeno y ya sabe que es un anticuerpo? Bueno, viene el reconocimiento antígeno-anticuerpo. Muy bien. En la respuesta inespecífica hay anticuerpos que van a neutralizar a los patógenos. ¿Estamos claros? Pero en la respuesta específica, cuando ya se forman anticuerpos específicos, hay un reconocimiento antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, ahí tienen tres opciones. Tienen tres antígenos dibujados. Antígeno 1, 2 y 3. Vean, el antígeno 1 en su estructura central se ve un cuadrado, y ese cuadradito, cuando vemos el reconocimiento por el anticuerpo tiene una estructura similar para que se acople al antígeno. Mientras que el antígeno 2, vean que su estructura central de superficie es un triángulo. Vean cómo en el anticuerpo 2, en la imagen 2, se acopla la superficie del anticuerpo al antígeno 2. Mientras que el antígeno 3 es redondeado, es esférico, la superficie, ¿verdad?, del antígeno. Bueno, la superficie de reconocimiento del anticuerpo tiene una escotadura para reconocer a esa estructura esférica. ¿Qué se quiere mostrar con esta imagen? Que la especificidad de reconocimiento del anticuerpo para el antígeno. El anticuerpo último que reconoce al antígeno 3, usted lo puede poner a coincidir con el antígeno 1, más nunca, ¿verdad? Porque su estructura es para reconocer un antígeno con superficie esférica, no cuadrada como el 1. Quiere decir que hay una especificidad antígeno-anticuerpo. Eso es indispensable conocer en la respuesta inmune específica, en donde se forman anticuerpos específicos contra cada antígeno. Ahora, deben conocer que hay una excepción. Siempre las excepciones nos hacen estudiar más. Las excepciones son las reacciones cruzadas. ¿Qué significa eso? Por encontrarse epítopos o determinantes antigénicos idénticos o muy similares en moléculas aparentemente no relacionadas, ¿qué puede suceder? Bueno, que un anticuerpo dirigido contra un antígeno pueda reaccionar de manera inesperada con un antígeno no relacionado, porque haya mucha similitud. Ejemplo, entre Brucella abortus y algunas cepas de Yersinia enterocolítica. ¿Qué pasaba con las pruebas de brucelosis que antiguamente se montaban? Esa prueba de brucelosis, pues,
podía dar unos resultados positivos sin ser positivos realmente, o sea, falsos positivos. ¿Por qué? Porque había una reacción contra el antígeno de Yersinia enterocolítica y salía positiva la prueba y se daba entonces positiva Brucella, porque compartían antígenos similares ambas especies patógenas. Entonces hubo que evolucionar en las pruebas diagnóstico, una prueba que diagnostique una patología a través del reconocimiento de ese antígeno por los anticuerpos. Para que sea una prueba diagnóstica fidedigna, no puede dar pie a reacciones cruzadas, porque puedo dar un falso positivo. Entonces, hay que manejar qué significa lo de reacciones cruzadas. Los anticuerpos formados contra algún serovariante, puede proteger contra otro serovar dentro de un mismo serotipo, pero los formados contra un serotipo no protegen contra otro serotipo dentro de esa especie bacteriana. Eso se los expliqué cuando abordamos las clases de las gram negativas y le hablé de Leptospira interrogans. Leptospira es el género, especie patógena interrogans, ¿sí? Serotipo, por ejemplo, allí leen el Icterohemorrhagiae. ¿Y qué será el Copenhagueni y el Icterohemorrhagiae? Serovariantes dentro de un serotipo. Entonces, los anticuerpos formados contra el Copenhagueni y contra el icterohemorrágico, ambos anticuerpos contra esas dos serovariantes pueden proteger, que es lo que dice arriba. Los anticuerpos formados contra algún serovar puede proteger contra otro serovar, pero dentro del mismo serotipo, o sea, dentro del serotipo icterohemorrágico. No así, los anticuerpos formados contra el icterohemorrágico nunca van a proteger contra el serotipo australis. Los anticuerpos contra australis no protegen contra el icterohemorrágico, pero los anticuerpos formados contra el serovar Copenhagueni protege a los individuos contra el serovar icterohemorragia dentro del mismo serotipo icterohemorragia. Entonces, a eso se refiere lo que es la especificidad antígeno-anticuerpo. Finalmente, que se conoce como autoinmunidad, que es, vamos a decir, la variante en donde, cónchale, en vez de que el individuo reconozca lo ajeno y desarrolle mecanismos para rechazar ese patógeno, resulta y pasa que empiece a rechazar estructuras propias de ese individuo. Eso se conoce como autoinmunidad. Una respuesta inmune contra sus propias estructuras produce una respuesta inmune idéntica a la que se produciría frente a un antígeno extraño, tanto a nivel humoral como a nivel celular. Contra esas o para esas patologías de autoinmunidad tenemos muchos ejemplos. Ya para finalizar el temario de inmunología, vamos a desarrollar las enfermedades autoinmunes.